Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Elena. Gracias, Angélica, por haber aceptado esta invitación. La verdad es que algo que disfrutamos muchísimo o que de pronto hemos tenido como una gran pues, sorpresa en el sentido de que nos da muchísimo gusto que hay tanta gente que está dispuesta a compartir lo que sabe, que de alguna forma esta parte del cannabis abre la posibilidad de poder platicar las cosas de forma abierta. Y bueno, no fue diferente con Elena y con Angélica, que hicimos una sesión previa para platicar un poquito acerca de las cosas y que nos llevó como 1 hora y media, terminamos por lo menos risa. Y eso, si nos hubieran dado más tiempo, ahí seguimos 4 horas hablando. Eso sí. Entonces, bueno, créanme que van a disfrutar mucho esta sesión intermedia de la comunidad en general. Obviamente habrá un momento para abrir preguntas, explicaciones que ustedes mismos puedan interactuar con ellas, que puedan platicar. También estoy seguro que de aquí van a salir muchas ideas de posibles negocios, porque normalmente estamos orientados a ver al norte, pues por temas culturales, por dinámica, por aspiración. por la cercanía. Por la cercanía, pero a veces se nos olvida que también en el sur hay muchas cosas que se pueden hacer y la intención es que un poquito Elena y Angélica nos comenten de entre las empresas que ellas asesoran, porque POEX, vamos empezando, pues platíquenos Sí, qué es POEX. preséntense y platíquenos qué es POEX, a qué se dedica. El micrófono es de ustedes. Gracias. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a empezar contando un poquito quiénes somos nosotros, qué es POEX Consulting y cómo llegamos acá. Nosotras, pues somos Angélica Urcochea, Elena Samper. Angélica es ingeniera química, yo soy administradora de empresas. Ya llevamos, bueno, Angélica nació con la regulación, ella lleva estudiando la regulación desde que estaba en proyecto de ley acá en Colombia, estamos hablando de 2016, 2015-2016. Yo sí entré un poco más tarde, yo entré en el 2018 a la industria. Y voy a hablar por mí primero, después Angélica les contará un poquito más sobre ella, pero yo entré por pura curiosidad y por oportunidad de negocio, de hacer algo diferente. Entonces dije, quiero hacer algo, me quiero dedicar al emprendimiento, quiero explorar algo nuevo y el cannabis era una oportunidad que estaba ahí. En ese entonces una compañera quería entrar, yo no sabía nada del tema. Entonces yo le dije, mira, yo no sé de cannabis, yo no sé de la industria, pero yo soy buena solucionando problemas. Dime qué problema tienes, yo te lo ayudo a solucionar. Y fue así como empezamos. Entonces yo quiero cultivar. Bueno, ¿qué necesitamos para cultivar? Ah, mira, hay unas licencias, hay una regulación. Entonces empezamos a estudiar la regulación. Y yo empecé a leer y a verme todos los videos de YouTube y leerme todos los artículos, hablar con todo el mundo, desde el amigo marihuanero del tío hasta el decano de agricultura de una de las universidades de acá de Colombia. Y empecé a darme cuenta que había mucha gente que le interesaba y que quería compartir de esa misma manera su conocimiento. Y fue así como llegó acá a la señorita Angélica, quien fue en su momento profesora mía. Ella montó un diplomado en temas de cannabis. Entonces ahí nos conocimos. Y en ese, sí, y en ese conocernos, como llegamos a un punto donde nos dimos cuenta que teníamos un conocimiento que la gente quería y que estaba dispuesta a pagar por él. Dijimos, no, pues venga, aprovechemos esta oportunidad. Y bueno, y todo este conocimiento fue recogido por mi lado porque yo decía, yo quiero tener mi propia empresa, licenciada, yo quiero entrar a esa industria. ¿Tú entraste? Yo entré por el amor a la ciencia. Yo entré porque quería investigar, porque quería desarrollar un montón de cosas y porque es una industria que permite que cualquier persona pueda entrar a trabajar acá, que cualquier persona pueda entrar a desarrollar su profesión sin importar cuál sea. Entonces, si bien entré como con todo el tema de la regulación, que en ese momento pensé que iba a ser momentáneo y se me convirtió en el trabajo de tiempo completo, sí entré más como por el tema de la investigación, de las potencias, no sé, que se podían dar con los productos, con los medicamentos, con los cultivos, de la innovación. Y también me encontré con muchas cosas. Me encontré con que nosotros,
además de tener el estigma que tenemos como país, tenemos un estigma social también muy grande con el tema del cannabis y eso genera una desinformación muy grande. Entonces, a las personas adquirir esa información no solo les costaba mucho, sino que les daba mucho miedo. Uno les decía en un curso, bueno, no sé quién ha probado y todos, no, yo no he probado, no, yo solo vengo a aprender, no, pues tranquilo, no, pues no pasa nada, estás en un curso de cannabis, casi normal que te encuentres con gente que consume, casi normal que te encuentres con gente que ha cultivado. Entonces, empezar a romper todos esos hitos y empezar a quitarle los miedos a la gente y decirle, venga, usted se va a meter a trabajar en esto, deje de pensar que es algo malo, deje de verlo como algo malo y más bien enfóquese en cómo hacerlo de una buena manera, primero para que sea rentable y segundo para que sea formal, por no usar otros términos, sí. Sí. Entonces, digamos que ahí hacemos la sinergia y decimos como está el conocimiento, digamos que nos va muy bien entregando el conocimiento y nos han pasado cualquier cantidad de chascarrillos y de cosas, entonces ya podemos decir, no, tranquilo, ya, eso pasa, fresco, no se preocupe, de ahí siguen los problemas, usted tranquilo que este solo es el primero. Pero eso nos ha permitido en muchos temas, en temas académicos, en temas de investigación, en temas de cultivo, en temas de regulación, y nos ha dado el camino, digamos, que necesitamos para llegar a crear POEX Consulting. Entonces, después de estar yo como mucho tiempo en el tema académico y en el tema de investigación, empezamos con POEX más para poder llegarle a la gente y poder ayudarle a la gente con esto, porque no es solo el tema de sacar tu licencia, sino de entender en qué te estás metiendo y entender el tamaño y la dimensión del proyecto que vas a montar. Acá hay mucha gente que pasó de otras industrias, bueno, todo el mundo pasó de, no sé, las flores, de la logística, de la medicina homeopática, a venir a meterse, a encontrarse con la realidad del país que solo tal vez los abogados y los políticos conocían. Para uno era, digamos que a uno le hablaban como de los ministerios o de las regulaciones o eso, y la gente se asusta como, uy, hay que ir al ministerio, uff. Y entonces ahí se empieza uno a encontrar con que toca ir a pelear al ministerio, con que toca ir a aguantarse todos los trámites administrativos, con que hay un montón de espacios grises en las regulaciones que permiten que uno, digamos, que se mueva más y que amplíe los negocios. Y creo que sobre eso es que hemos podido consolidar la empresa y consolidar como, no sé si la experiencia o el camino. El camino que hemos recorrido. Tal vez sí. Y con el que hemos llevado como a todos los meses. Y así fue como nace POEX Consulting. Con la similitud de México y Colombia. Sí. Viene de una que va saneando temas de tráfico, ¿no? Que de alguna forma es algo que yo creo que todos, y voy a hablar por todos, todo el mundo dice, oye, si me meto a esta industria, me van a llegar a tocar mi puerta porque el negocio le pertenecía a alguien más, ¿no? Y de alguna forma esta ha sido una de las preguntas más recurrentes, más, de alguna forma, sí, más insistentes por parte de la gente en general. Inclusive la fuente del miedo por lo que tiene que ver a la actividad primaria agrícola, ¿no? Yo tengo terreno o yo puedo conseguirlo, o yo sé del agro, pero pues el narco, ¿no? El narco siempre como ese mal omnipresente, aunque no lo vemos hasta que está ahí, ¿no? ¿Y cómo lo vivieron en Colombia? ¿Cómo dieron la vuelta? ¿Cuál es, o sea, en esta parte que ustedes están, entiendo que están en proceso, ya gestándose la parte lúdica, están a punto de salir en esta etapa, lo médico ya está desde 2019, 2018? No se escucha su audio, ¿eh? Se canceló. Sí, es que estamos en mute porque tenemos un vecino que está haciendo algún arreglo y suena y bloquea tu audio, entonces me toca poner en mute para poderte oír bien. Pues adelante, platícanos esas preguntas que creo que son cosas que todo el mundo comparte y que creo que al final quien está por ingresar a la industria, quien está con la intención, creo que invariablemente es la primera pregunta. Oye, me interesa muchísimo, pero
¿Qué pasa con eso? Exacto. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Bueno, si quieres te cuento mi experiencia porque quizás yo represento un poco más ese lado de la sociedad que venía como ¡ah! Marihuana, sí, cannabis, ¡ah! Trabarse, ¡ah! Drogas. Entonces, para mí fue así. Y cuando entré, y eso que yo vengo de una familia de mente abierta, y aún así, Ella es de mente abierta. de mente abierta. Acá la señorita siempre ha sido de mente abierta, entonces fue personas como ellas que me ayudaron a entender más. Mi temor al principio era eso y era como, uy, voy a trabajar en cannabis y voy a hacer marihuana. Y la gente, y era ese temor. Y al principio, yo sí te voy a decir que al principio yo me imaginé que iba a encontrar, no quiero sonar despectiva, pero al marihuanero, que el que iba a entrar al negocio del marihuanero de rastas, que llega fumándose el porrito Sí. todo el tiempo, y en cambio el de lado también. Pero cuando empiezo a entrar a la industria, me doy cuenta que ese perfil de personas están y son muy valiosas porque tienen un conocimiento de la planta increíble, pero también hay un sector industrial muy importante. Y empiezo yo a ver que el perfil de, entonces el que está en el sector de hidrocarburos, el que está en el sector de flores, el que está en el sector de cultivo de banano, el que está en el sector de café, que gente de la vida, pues como de la vida pública colombiana, que no, que el alcalde de tal ciudad, que el gobernador de tal otra, están entrando, que no, que los fundadores de esta empresa, uno estudió en Harvard y el otro estudió en Oxford, no sé, venga, de pronto no todo el mundo es marihuanero y no todos son salidos del parque. Y empezamos a encontrar mucha gente que además estudia y entiende la planta. Y ahí es cuando empiezo yo personalmente a quitarme ese estigma de, es que esto no es para trabarse, ni para drogarse, esto es para mejorar la calidad de vida de la gente. Es que nosotros acá vamos a empezar a cultivar medicina. Y en esta investigación inicial de hablar con todo el mundo, tuve la oportunidad de conocer a la primera clínica legal en Colombia que trataba pacientes con cannabinoides. Y cuando me siento y hablo con ellos, me dicen, es que nosotros ayudamos a los pacientes a manejar el dolor, a poder dormir mejor, a tener una calidad de vida en su última etapa de vida, o sea, tener calidad de vida y tener calidad de muerte. Y me empiezan a contar estas historias y yo digo, definitivamente somos la gran mayoría de los que estamos errados frente a esta planta. Y yo al principio, y además yo vengo de mi vida pasada, yo trabajé en hidrocarburos, ahora me estoy compensando con la vida. Está haciendo el buen karma ahora. Sí, ya estoy devolviendo al planeta. Y cuando yo empezaba con mis amigas, hey niñas, me voy a dedicar a cannabis. Ah, ¿te volviste marihuanera? No, medicinal. Familia, me voy a dedicar al cannabis. Ah, ¿te volviste marihuanera? No, medicinal. Y yo pensé que iba a encontrar un bloqueo más grande, pero el bloqueo duraba media hora mientras yo les echaba el cuento. Cuando les echaba el cuento, ya se daban cuenta que esto iba más allá que una planta que traba. Y es una industria naciente con un potencial inmenso que busca ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso es lo que yo personalmente me he encontrado a lo largo de la industria. Y en estos 3 años, la percepción de la gente de la industria ha cambiado radicalmente. También porque los medios han ayudado a difundir noticias que nos ayudan como industria, no son del todo buenas, pero nos ayudan como industria. Entonces, el boom del cannabis, el oro verde, la industria que va a sacar al país de la pobreza. Además, a nosotros nos tocó todo el boom del cannabis, todo el boom del 2018-2019 del cannabis, donde vimos toda esta inversión internacional venir al país, y especialmente extranjeros, especialmente canadienses, tirando la plata a las empresas que ya tenían licencia. Y esto era, te
te compro tu empresa en 10 millones de dólares, en 5 millones de dólares, te doy $1 millón por una participación. Y yo entro a esta industria y yo digo, no entiendo por qué tanta inversión. Ahora ya entendemos que fue una mezcla de burbuja con potencial de industria. Pero yo te digo que cuando Angélica y yo nos conocimos, trabajamos juntos con un inversionista con una empresa que yo veía que él diariamente recibía llamadas de potenciales inversionistas diciéndole, le compro su empresa en 10 millones de dólares y salimos a bolsa en Canadá en marzo del próximo año. Y yo decía, pero no entiendo, ¿por qué? ¿Y dónde sale tanta plata? Sí. ¿De dónde sale tanta plata? Y era toda esta inversión extranjera, y eran esas noticias, entonces, que Canopy Growth compra empresa en el sur del país por 80 millones de dólares. ¿De dónde? ¿Pero qué tienen? No, tienen unos papeles. Ok. Que no, que viene Cronos, Aurora, Afria, que no, que un negocio se cerró en el eje cafetero y pagaron no sé cuántos millones de dólares. Era impresionante. Entonces yo creo que esa publicidad ayudó a cambiarle la percepción a mucha gente en el país. Y no es el negocio ilegal del narcotráfico, del marihuana, sino es un negocio que está trayendo mucha inversión y que en su momento pues también se creyó que nos iba a sacar de pobres a todos de la noche a la mañana. Algunos todavía lo creen. Sí. Ya muchos sabemos que no es así, que es un negocio con mucho trabajo, mucha inversión, mucha dedicación y mucho aprendizaje, porque estamos acá todos innovando, todos aprendiendo. Elena, de hecho, bueno, y para darles la otra cara, digamos que no solo está el tema de la industria y de la persona que quiere entrar a trabajar, sino también está el tema de la persona que sabe, de la persona que consume, y entonces sale la regulación y salen todos, no, es que el Estado nos quiere monopolizar, es que quieren quitarnos el negocio, es que no sé qué, es que lo que quieren es hacer un monopolio de esto y volverlo privado y bla, 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 y la gente salía y peleaba y tal. Y también es llegar a decirles, venga, usted tiene toda la información, usted tiene buenas genéticas, ¿por qué no se sale de esa informalidad y empieza a hacer las cosas en orden y empieza a trabajar en orden? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que sí, que es difícil, que es complicado, que para la persona del común también es un poco más difícil que para el inversionista que trae los 80 millones de dólares, pero no es imposible. O sea, no es como, si vas a entrar en este negocio, sí o sí, debes tener 3 millones de dólares en la cuenta, ¿sabes? Conocemos personas que empezaron con sus trabajos, ¿sabes? Sacando plata de sus trabajos para ir a meterle al negocio, comprando de a poquitos, haciendo de a poquitos y también lo han logrado. Entonces, digamos que la industria ha ido creciendo desde las dos caras, desde las personas que venían de otros lugares y que nunca habían tenido contacto con la planta y se dan cuenta que, oiga, esto no es tan malo, esto no se trata solo de narcotráfico, esto no se trata solo de usos recreativos, sino que además es un negocio, un muy buen negocio, un negocio rentable y un negocio que va a traer cosas buenas. Y viene también la parte de las personas que consumían por temas medicinales, por temas lúdicos, y que también dicen, oiga, podemos potencializar lo que ya sabemos, podemos utilizar este conocimiento y podemos ser parte de toda esta industria y de toda esta situación, también haciendo alianzas y empezando como a buscar ese tipo de situaciones y de, digamos que de empalmes. Entonces, ya tú ves en los eventos, digamos que antes de COVID, nosotros íbamos a eventos y se veía casi que la mitad de gente. Entonces tú veías a la persona así con sus rastas y con su porro y tal, y lo veías sentado hablando de su empresa en la que ya tenía cultivos, en la que ya tenía unas hectáreas, en las que ya había empezado a montar, en las que ya estaba haciendo investigación. Y las otras personas lo miraban como, no, sos un marihuanero, pues, de rastas y tenis y tal. Entonces se empezó a romper mucho eso y se empezó a crear, digamos que, una industria que es supremamente variada. O sea, tiene de todo. Tú, lo que te digo, mira, yo soy ingeniera química y trabajo casi que de abogada. Ella es administradora de empresas y trabaja casi de abogada.
tenemos un biólogo que trabaja de agrónomo, no, o sea, hay de todo. Elena, Pero, dime. Parte importante, y justamente ustedes lo dicen, y lo dicen bien, creo que un poco al principio el tema tiene que ver con esta fiebre del oro verde, ¿no? Sebastián Rico, y la realidad es que por un lado me llama mucho la atención que tú tienes la experiencia directa que un cliente tuyo, pues ahora sí que le hablaban, como bien mencionas, casi a diario, y por otro lado, que también dices ciertamente, oye, es un proyecto, o son proyectos de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de paciencia, así lo interpreto yo. Cuéntanos esa dualidad. Por un lado, ¿cómo se vive o qué proyecto tenía, por ejemplo, tu cliente? A lo mejor no hay que hablar de detalles de nombres, pero platicar mejor. Pero, que nos platiques un poco cómo se vive alguien, qué hizo esta persona que de pronto le llamaban por teléfono para decirle, oye, yo quiero invertir en tu proyecto, y qué te has dado cuenta a lo largo de estos meses o ya incluso ya pasado el año de qué es la realidad de la industria. Mira, la realidad de la industria ha cambiado mucho. Entonces, pensemos en hace 4 años cuando empezó, hubo pocas empresas que lograron recibir sus licencias, digamos, de forma temprana y fueron las que de alguna u otra forma pudieron gozar de ese boom de inversión. Entonces, durante el 2018, ¿qué vimos? Vimos pocas empresas sacando sus licencias o un proceso de licenciamiento y recibiendo muchos inversionistas. Y estos eran negocios de, y vamos a cultivar 100 hectáreas, y tenemos 150 hectáreas, y vamos a hacer planta de extracción, y vamos a poner centro médico, y vamos a sacar producto terminado, y además vamos a tener genéticas, y era un negocio verticalmente integrado, tal como los negocios de Canadá, que requerían una inversión increíble. Todo este boom viene aunado con una parte de la regulación colombiana, que fue el tema de la fuente semillera, que ese es otro rollo larguísimo, pero el caso es que ese tema de la fuente semillera se cerraba al 31 de diciembre del 2018. Y había una percepción de la industria en que en esa fecha también iban a dejar de recibir solicitudes de licencias. Era todo un rumor, porque el gobierno nunca lo dijo. El caso es que, te voy a decir que en el último Q del 2018 hubo una avalancha de solicitudes de licencias, y ahí nos incluimos, pues porque fue gracias a esa avalancha que nosotros pudimos surgir como COEX, porque tuvimos varios clientes que quisieron que les ayudáramos con sus licencias, incluso nosotros sacamos nuestras propias licencias en esa avalancha. Y llegó el 2019 y todo siguió normal. Nunca siguieron recibiendo solicitudes de licencias. Entonces llega un 2019 donde empieza a haber muchas más empresas en proceso de licenciamiento. Entonces ya empieza a haber más oferta, los inversionistas ya empiezan a ver que no necesitan pagar $10 millones en $5 millones, sino que con $1 millón o incluso $500,000 podían hacerse a una participación o a una empresa en proceso de licenciamiento. Esto se unió a el desinfle de la burbuja en Europa, en Canadá especialmente, que se viene dando como a mediados del 2019, donde estas grandes empresas no dan los resultados económicos que se esperaban. Se empieza a ver que la demanda que se había estimado del tema del cannabis y del fácil comercio del producto no se estaba dando a la velocidad que se esperaba que se estuviera dando. Entonces empieza a bajar esta burbuja, empieza a bajar el tema de la inversión y empieza a haber muchas más empresas en el mercado colombiano. Todas, bueno, todas, pero todas y la gran mayoría buscando inversionistas, o que incluso fueron creadas con el objetivo de ser vendidas, que también era un negocio válido, y es: yo creo la empresa, saco las licencias, busco el inversionista que me paga $1 millón, $2 millones, $3 millones y listo, manéjelo usted. La realidad hoy en día es completamente diferente. Los inversionistas son muy escasos. Hoy en día hay más de 550 empresas licenciadas en el país, con 1 o con 4 licencias, diferentes
temas, muchos más en proceso de licenciamiento, y que ya nos dimos cuenta que no es necesario estar verticalmente integrados. Primero, porque no hay el capital para desarrollar esas empresas verticalmente integradas. Y segundo, porque ya empezamos, esto es algo que nosotros le decimos a nuestros clientes, y es, piensa en cuál de las verticales de negocio eres fuerte y dedícate a esa vertical de negocio. Si eres bueno con tus genéticas, si tienes genéticas buenísimas, dedícate a la parte de genética y comercializa semillas. Si eres bueno en el cultivo, pues dedícate a sacar muy buen producto y vende la flor a nivel nacional, porque la regulación de Colombia no te permite exportar la flor. Si eres bueno en temas químicos y de procesos, dedícate al tema de extracción. Si eres bueno creando marca, dedícate a producto terminado. O si eres bueno comercializando, dedícate al tema de comercialización. Entonces ya no tienes que tener todas las líneas de negocio, porque cada línea de negocio en sí es un reto, es una empresa aparte. Y poderla llevar a cabo requiere de mucho capital. Entonces, ¿qué estamos viendo? Empezamos a ver planes de negocio de cultivos de 100 hectáreas, 50 hectáreas, incluso 15 hectáreas, una barbaridad, todas bajo invernadero, todas con fines medicinales y todas para exportar, a una realidad de hoy en día en donde las empresas, si quieren salir adelante, lo van a tener que hacer con financiación propia o con pequeños inversionistas que van a aportar parte. Entonces ya las ha obligado, o nos ha obligado, porque nos incluimos en esa fiesta, nos ha obligado a repensar nuestra estrategia, a decir cuál es nuestro fuerte y cuál va a ser nuestro route to market y cómo vamos a generar flujo de caja lo más rápido posible para generarle valor a la empresa, para ser más llamativos el día de mañana para un inversionista o poder seguir autofinanciándonos el proyecto. Entonces, el cambio de lo que nosotros vemos de hace 4 años o 3 años a hoy es radical. Y bueno, en esas estamos. Ahora, un proyecto que me hable de 5 hectáreas de entrada, yo les digo, no, empecemos con máximo media hectárea. Cuando domines la media hectárea, agrándate. Pero empezar con 5 hectáreas, a menos de que sea cáñamo con fines industriales, incluso ahí le cuestionaría, le diría, empieza con 1 hectárea, no hace mucho sentido. También hemos tenido una evolución en donde cada paso que han dado las empresas, hay unas 12 empresas que nosotros denominamos los icebreakers, porque son esas empresas que nos han abierto el camino. Entonces ellas son las que nos han abierto bastante, pues, y las que han luchado contra el gobierno. Entonces, estas empresas icebreakers, entonces, listo, no, ya tenemos las licencias, vamos a empezar a cultivar, y de repente sale una institución y dice, no, sí, perdón, es que si usted quiere cultivar necesita que la semilla sea registrada, y para registrarla tiene que hacer una evaluación agronómica, y eso se le demora mínimo 8 meses. Listo. Entonces, bueno, sí, listo, señor gobierno, nosotros hacemos la evaluación agronómica, tan listo. Ya hicimos la evaluación agronómica, que además los lineamientos para evaluaciones agronómicas no aplican necesariamente para todas las variedades de cannabis, digamos el cáñamo, la guía para evaluaciones agronómicas no aplica para las variedades de cáñamo, entonces ahí trabaje con el gobierno para que los deje flexibilizar y presentar. Listo, entonces ya tenemos la semilla, entonces vamos a empezar a cultivar. Listo. Que es que resulta que si vas a exportar a Europa necesitas cultivar bajo Global Gap o necesitas las buenas prácticas de agricultura. Listo, ¿y esto cómo se saca? Ah, no, eso es otro proceso solamente de 4 meses y sacas las buenas prácticas de agricultura y unos 8 o 12 meses y sacas las de Global Gap. Ok, listo. Empiece entonces a cultivar. Que no, que es que la temperatura, que es que la humedad, que es que el sol, que es que el terreno que pensábamos que era perfecto. Elena, y Angélica, queremos precisamente por lo que estás diciendo, es ahí donde ya México y Colombia empiezan a ser tan parecidos, porque de pronto parece que el gobierno dice una cosa y luego amplía y luego tenemos reformas. Así va a ser. Y sin ir lejos, nuestra propia legislación ya prevé 3 meses antes de que
el equivalente del Ministerio allá de Agricultura, aquí la SADER, pues, de permisos para la licencia, para la semilla certificada y demás. Aquí nos gustaría recordarle a todos los que nos están viendo que pueden poner sus preguntas. De forma previa le comentamos a Angélica y a Elena que si querían recibir preguntas y nos dijeron que sí, así que por favor, Sí, claro que sí. tengan en ese sentido, la pueden poner en el chat o pueden levantar la mano y podemos darle la palabra. Y en lo que eso sucede, a mí me gustaría preguntar qué es lo que hoy día sí se puede y qué es lo que no se puede en Colombia. Por ejemplo, ahorita ya diste una pintada, Elena. No se puede exportar la flor desde Colombia. Nosotros también vamos a tener esa prohibición inicial de no poder exportar la materia prima sin transformar. Entonces, aquí me gustaría saber muy brevemente qué es lo que sí puede hacer un licenciatario o qué tipo de licencias se pueden solicitar en Colombia. Y a mí me gustaría agregar esta pregunta perdón, a lo mejor tiene que ver con una cosa o con otra. ¿Se entiende de alguna forma, dentro del timeline de cómo se van dando las cosas? Pues es difícil pensar que vas a transformar si no tienes siembra. Y es difícil sembrar si no tienes permiso. Semillas, sí. Entonces, Y es difícil tener las semillas si no tienes la licencia, sí. Es como una dinámica escalonada en la cual me gustaría saber y pensar y platicar con ustedes cuáles fueron o cuál es la experiencia, para empezar lo que se puede, lo que no se puede, pero más allá de todo eso es cómo se abrió el mercado. Es decir, lógico es pensar que se saturó a lo mejor de productos importados, pero no lo sé, ustedes lo vivieron, nosotros no. ¿Cuál ha sido ese escalonamiento de productos, de importaciones, de producción interna, y cómo están ahorita después de 2 años de que arrancaron? Listo. Te vamos a contar primero el tema de las licencias y qué se puede y qué no se puede. Te lo va a contar Angélica y después yo entro y te cuento un poquito más sobre cómo está el mercado real en Colombia. Bueno, yo creo que antes de eso también es importante que tengamos en cuenta que todo lo que empezó aquí empezó porque en Canadá se iba a dar toda la regulación a nivel lúdico y llegaron muchas personas, digamos que como inversionistas, pero también como conocedores de la planta, del negocio, de la industria, a trabajar en un clima completamente diferente, a trabajar en el trópico. Entonces, muchos de los problemas que se dieron acá fue por eso, porque las personas llegaban con inversiones muy, muy grandes, con el conocimiento del Master Grower de Canadá que ha cultivado toda la vida y llegaba acá y se le caía el primer cultivo de 5 hectáreas, de 10 hectáreas. Se le llenaba de hongo, se le moría por plagas, se le pasó de todo. Y todo eso iba ligado a que la regulación tiene demasiados vacíos, Gris, pero demasiados vacíos. Entonces, la regulación nos decía, ustedes pueden cultivar, para cultivar necesitan una semilla certificada, entonces consiga una semilla certificada o consiga una semilla, certifíquela, cultive y haga su extracción. Y eso es lo que usted puede hacer. Entonces, ¿a nosotros qué nos permite la regulación? Nos permite producir nuestras semillas, y acá les voy a poner peros en todo, pero nos permite producir nuestras semillas, cultivarlas, tener nuestra cosecha, hacer nuestra extracción y venderlo a, digamos que a la industria farmacéutica como materia prima para temas de medicamentos. Pero todas estas partes tienen peros, entonces, ¿conseguir la semilla? Sí. Lo que pasa es que podemos conseguir la semilla para empezar a producirla, pero hoy el problema es de dónde la vamos a sacar. Entonces acá todo el mundo decía, ok, traigan semillas y regístrenlas. Y todo el mundo decía, listo, ¿de dónde las sacamos? Del bolsillo. Entonces, fueron 800 empresas que fueron al ICA y le dijeron, venga, es que yo me encontré estas semillas en mi bolsillo y las voy a registrar. Literal, o sea, yo sé, suena súper gracioso, pero se los puedo jurar, así fue, porque no teníamos de dónde decir el origen. Cuando nosotros registramos semillas en el ICA de cualquier cosa, de tomate, de frijol, decimos, el origen es tal cultivador en tal región, el origen es tal agricultor en tal parte, pero acá no se podía porque tenerlas antes era ilegal y del día hoy en adelante ya es legal, entonces es como, llegaron a mí, yo iba caminando, sí. Literalmente el gobierno dijo, háganle. Sí, es como,
Se las encontró en el bolsillo derecho o el izquierdo, listo, ya. Y eso fue todo. Entonces, tú ves y muchas de las fichas técnicas que salieron ahora son como origen, no aplica. Cultivador, no aplica. Región, no aplica. Porque no teníamos la base. Y todo ese conocimiento y toda esa, llegar a adquirir esa semilla para poderla certificar, digamos que es el pero de obtener esa semilla. Entonces, listo, registramos nuestras semillas que salieron de algún lugar y empezamos a certificarlas. Pero para certificarlas nos dicen, el ICA siempre ha tenido, digamos que unos protocolos y entonces los protocolos son, usted coge su semilla, la siembra, la pone y la compara contra un testigo comercial y ese testigo comercial es el que les va a decir si su semilla es buena o mala. Pero acá no tenemos testigos comerciales porque no existían las semillas antes. Entonces es como, póngala con un espejo y hágale. Y entonces todo el mundo está registrando y está haciendo pruebas así. Y muchas de las cosas y muchas de las partes de la regulación son no aplica o son por interpretación. Entonces uno dice, no, no tenemos testigos comerciales. Bueno, entonces hágalo sin testigos comerciales. Uno le pregunta al ICA, no tengo cómo darte las alturas porque no la he podido sembrar porque me la encontré en el bolsillo. ¿Cómo te paso una ficha técnica para poder empezar la prueba con una información que no tengo porque solo tengo la semilla? Entonces, era una cantidad, ¿sabes? Es como un ciclo de cosas que nos están informando. Y entonces, listo, logras certificar tu semilla y después de certificar la semilla puedes cultivar. Pero entonces, para cultivar, debes estar en la subregión que hiciste la prueba de la semilla. Y ahí empieza todo el tema de las buenas prácticas agrícolas, de la contratación, el tema legal, entonces las licencias. Las licencias te dicen a ti que puedes hacer todo el cultivo, pero por temas de psicoactivo y no psicoactivo, nosotros tenemos que diferenciar lo que vamos a cultivar y tenemos que pedir cupos. Entonces, sí, puedes cultivar, pero así tengas la licencia, todavía no puedes cultivar. Entonces, nosotros podemos cultivar en teoría desde que tenemos la licencia, o sea, desde el día 1. Pero para eso ya tenemos que tener montados los protocolos de seguridad, ya tenemos que tener montado quién nos va a comprar la flor para nosotros poder pedir el cupo de cultivo, ya tenemos que tener el personal contratado, ya tenemos que tener una cantidad de cosas que realmente uno no presupuesta en el momento de decir, listo, yo compro una semilla, la cultivo y la cosecho. Después de eso, entonces, ya nos permitió producir la semilla, nos permitió certificarla, cultivarla, cosecharla y pasarla a transformación. Y entonces con la transformación es otro tema, porque como nosotros vamos para industrias farmacéuticas, nosotros necesitamos procesos que sean limpios y que además sean certificados, pero no existen certificaciones para cannabis. Entonces, coja las certificaciones de productos farmacéuticos, mire qué le sirve de ahí, haga una mezcla y entregue eso. Entonces, claro, la ventaja es que nosotros empezamos, voy a decir que casi al tiempo que empezó Estados Unidos o que empezó Canadá a hacer una digamos que una tecnificación del proceso, y entonces, no, es que el método de este mes, pucha, el método de este mes es butano, y todo el mundo salía a comprar butano. Después, no, es que el butano es como malo porque deja traza. Intentemos con etanol y todo el mundo con etanol. Entonces, cada mes salía un método nuevo, súper innovador, que era el mejor, y todo el mundo se quería meter ahí. Y cada uno de los métodos necesita regulaciones, certificaciones, buenas prácticas, procesos. Entonces, digamos que así la industria ya ha ido avanzando y están estas empresas que han ido arrancando, son las que se han ido dando contra el muro de cada cosa que ha ido pasando y son las que nos han dado, digamos que a nosotros, para darnos cuenta que no es tan sencillo como tener la semilla, certificarla, cultivarla y procesar, sino que todo eso son cadenas de procesos y de problemas y de vacíos legales muy grandes. No, por regulación deberíamos tener el cultivo funcionando, o digamos que la empresa funcionando a los 6 meses, 7 meses de haber hecho la solicitud. Pero la realidad es que nosotros, por ejemplo, a nuestros clientes les decimos, listo, prográmese para que su solicitud se demore más o menos 1 año, la solicitud. Y después de la solicitud, prográmese para que sean por lo menos 1 año y medio más entre hacerle las pruebas a las semillas, empezar a adecuar los cultivos,
digamos que tener una técnica que le permita no perder tanto, empezar a conseguir sus compradores, alinear sus máquinas, tener la calibración, los certificados de los equipos, y por allá en 2 años y medio, usted ya puede decir que tiene un producto de venta. Entonces ahí ya entra el que consigue el cliente y le dice, listo, no, yo le vendo todo, se lo entrego en 2 años y medio. Y si me das un adelanto, pues mejor. Entonces... Todos, ¿eh? A todos nos dejaste en silencio, así como diciendo 2 años. Sí, sí, lo siento, creo que todos esperaban como 6 meses y estamos súper millonarios. No, la verdad es que nos hemos encontrado con esto y nosotros le decimos a los clientes como, no, no te preocupes, es como 1 año, y nos miran como, ¿1 año? Sí, sí, es 1 año nada más la parte administrativa del licenciamiento. Porque es que el ministerio, digamos que la regulación dice 3 meses hábiles para realizar la evaluación. Y entonces tú pasas la evaluación y ellos a los 3 meses hábiles te mandan un requerimiento y te dicen, ve, falta... Así, 30 días hábiles. A los 30 días hábiles que realmente se convierten en un poquito más, entonces te mandan un requerimiento y tú respondes y así, entonces después resulta que ellos sacan es por tandas, entonces no sacan como la licencia cada vez que esté, sino que hay un orden de fila, entonces no hay, yo no conozco licencias, o por ejemplo de las que nosotros hemos tramitado, que hayan demorado menos de 9 meses. Nada más el tema de licenciamiento. O sea, solamente el tema de licenciamiento. A eso métele lo que les digo, las PEAs. Latinos. Bienvenidos a Países Latinos. Sí, Bienvenidos. El licenciamiento en la parte fácil. Sí, el licenciamiento son papeles. O sea, todavía no tienes que tener nada sino la plata inicial, pues Claro. la de pagarle al gobierno. Pero entonces, mira, por ejemplo, con los invernaderos. Mucha gente dijo, listo, vamos a empezar austeros, vamos a montar nuestros invernaderos de guadua y tal, y con los invernaderos los de flores que ya tenemos listos, pues para no invertirle de más. Y no, resulta que las buenas prácticas agrícolas no permiten esos invernaderos. Entonces, quite los invernaderos de flores y vuelva y ponga los invernaderos que necesita para cannabis. Mientras resulta que no, pues es que usted ya tiene un invernadero montado, que sirve, que es de metal y tal. No, la altura no le da. Entonces, levante el invernadero y súbalo para que le sirva. Entonces resulta que no, que es que las plagas, no, es que el vecino tiene un cultivo al lado de tomates y entonces usted tiene eso lleno de mosca blanca y entonces póngase a hacer programas de control de plagas. Entonces, todo eso termina llevando un poco más de tiempo, así que hoy vengo a decirles que... Y esto es solamente antes de obtener producto. Sí, no, Les voy a contar un poquito de mercado. La regulación de Colombia nos permite cultivar y procesar no psicoactivo con fines medicinales, cosméticos e industriales. Digamos que en Colombia los nutracéuticos, o sea, consumibles, los herbos, no son legales todavía. Estamos esperando a que cambie la regulación para que una entidad que se llama Linvima pueda crear otra regulación que regule los herbos y poder vender la gomita, poder vender las gotitas, pero todavía no lo tenemos. Pero lo podemos producir para exportar. Entonces acá está un lado por el no psicoactivo. El psicoactivo solo lo podemos exportar con fines medicinales o científicos. O sea, si ustedes el día de mañana nos dicen, en México se aprobó el recreativo, queremos que nos manden todo el aislado de THC o todo el extracto de THC, nosotros vamos a tener que decir, asegúrame que lo vas a utilizar para fines medicinales, de lo contrario no te lo puedo vender. Así de simple, solo para fines medicinales. Entonces acá viene el reto. Muchos de los que vinieron con el ánimo de poder exportar para fines recreativos. Porque es de alguna otra forma un mercado mucho más abierto. Listo. Entendieron que el medicinal funciona, el cosmético funciona, el nutracéutico se puede exportar. ¿Qué nos está pasando? Cuando llegaron a empezar a exportar, se dieron cuenta que no existían las partidas arancelarias para poder exportar. Listo. Entonces vaya y cree las partidas arancelarias. Listo, Colombia las creó. Y ahora el país importador. Ok. Vaya y mire. Listo, ya. ¿Cómo lo vas a exportar? No, listo. Aviones.
FedEx, nosotros no te llevamos ese producto. Listo. DHL, no te llevamos esos productos. Listo. Aviones comerciales. COVID, no hay aviones comerciales. Hay empresas en este momento que no han podido exportar su producto porque no hay vuelos que se los lleven. El otro día hablábamos con ProColombia, que es una entidad del gobierno que ayuda en las exportaciones. Nos decían, nosotros tuvimos que sentarnos con DHL a hacerle una capacitación, o fue con FedEx, ya no me acuerdo, bueno, con DHL, hacerles una capacitación para decirles que no estaban transportando dinamita. ¿Ves? Están transportando un producto más. Al parecer ya están entendiendo y queremos creer pues que ahorita que se está abriendo los mercados aéreos para poder exportar. Una cosa muy irónica que le pasó a otra de las grandes empresas, las cuales de hecho admiramos mucho acá, era, ellos ya producen goteros, sí, como nutracéuticos para dormir bien, para relajarte, para acá. Acá en Colombia no los pueden comercializar. Los pueden vender en Inglaterra, pero en Colombia no. Los producen acá y se los llevan. Los producen acá y los venden en Inglaterra. El tema de la flor. Hay muchos países, especialmente en Europa, que quieren importar la flor, porque el mayor consumo hoy en día para fines medicinales se encuentra en flor. Entonces, hoy en día nos encontramos en el debate como industria de queremos que nos autoricen la exportación de flor o no queremos que nos la autoricen. Ya el gobierno mandó un comunicado inicial diciendo que no lo iba a permitir. Hay partes de la industria que todavía lo siguen luchando, no lo sabremos sino hasta ahorita que salga pues, la nueva regulación. El tema de producto terminado, los cosméticos. Listo, acá en Colombia está el INVIMA que lo certifica, pero no podemos hacer cosméticos o solamente podemos comercializar cosméticos, o sea, temas para belleza y demás, pero no podemos hacer temas terapéuticos. O sea, la crema o el ungüento que te ayude con el dolor muscular, te toca comercializarla como una crema humectante que te da la sensación de relajación, pero no puedes promocionar los beneficios terapéuticos del producto. ¿Por qué? Porque la regulación colombiana todavía no lo permite. O se demoran mucho en aprobarlo porque necesitas presentar una cantidad de documentación que hoy en día no está. Entonces nosotros podríamos exportar a México cuando estén dispuestos estén en capacidad de hacerlo, podríamos mandarles el litro de ungüento para dolores musculares, porque acá no se los podemos mandar ya etiquetado y demás porque la entidad nacional no te la va a certificar. Pero a granel, o sea, en bulk, sí te la podemos enviar. Es más, te podemos hacer gomitas de CBD acá y enviártelas en paquetes grandes para que en México las metan en los paqueticos chiquitos y la comercialicen. Son como esas áreas grises que uno no entiende y el gobierno yo siento que nos escucha y que pone atención, pero es muy lento en tomar acción. Es muy lento. Y mientras en esos cupos. Y también es que es muy difícil, porque es que es poner de acuerdo a las personas que dicen, venga, el valor de la flor existe porque podemos hacer cultivos que nos den flores muy buenas. Y está la otra parte de la industria que dice, hombre, es que es entregar el valor agregado que da la fabricación para que otro país lo haga. Entonces vamos a terminar vendiendo una materia prima de una materia prima y vamos a perder todo el valor de la fabricación. Entonces también es ponerse en el punto de qué es más importante o qué puede darle más valor al mercado y sobre eso tomar una decisión regulatoria que va a afectar a todo el país. O sea, no es como un debate tan fácil, que es el mismo debate que tenemos ahorita, por ejemplo, con zonas francas o con el cáñamo o incluso con el tema lúdico. Y es, nosotros no tenemos cómo garantizar que un cambio en este momento no vaya a afectar más a la industria de lo que la vaya a beneficiar. Y es una responsabilidad grandísima que tiene el gobierno, que también además tenemos que tener en cuenta que es que el gobierno acá saca una regulación, digamos que basado en lo que encontramos en Wikipedia, o sea, ¿sabes? Digamos que todo el conocimiento y todo lo que uno utiliza para sustentar las cosas, hombre, ¿tú cómo justificas un estudio clínico de una planta que fue
ilegal en el mundo por muchos años. Entonces había como un estudio alemán en alemán, un estudio, no sé, árabe, un estudio, ¿sabes? Y con eso y lo que se encontraba en Wikipedia, entonces se montó una regulación y claro, se encontraron un montón de problemas, nadie sabía cómo funcionaba el cáñamo, acá se definió igual el no psicoactivo que el cáñamo, entonces la gente de la industria que sabe lo pelea, entonces es un montón de cositas que nos han generado estos vacíos y que son completamente entendibles y justificables, pero pues nos tienen ahí. Entonces, digamos que para afuera se ve como, uy, Colombia ya está haciendo esto, uy, Colombia ya está regulando el... No, 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 o sea, son 8 debates que tienen que pasar y ha pasado 3, el tema lúdico. Oigan, chicas, y utilizo las palabras de Joana. Y difícil cada uno de ellos. Utilizo las palabras de Joana, que está aquí escuchándolas, y la saluda. Hola, chicas, buenas tardes. Y pregunta, de los modelos de negocio que han comentado, de las actividades que se permite, ¿cuál ha sido el que mayor, o cuáles han sido los que mayor crecimiento económico han tenido? O sea, si ustedes tuvieran, por ejemplo, ustedes mismas, si tuvieran que elegir sin tener obstáculos, solamente por el tema de rédito en Colombia, ¿cuál sería ese modelo de negocio el que mayor crecimiento ha tenido en ese sentido? ¿Cuál sería el consejo para Elena y Angélica de hace 2 años? ¿Por dónde incursión? Sí, yo. Esta mañana me hacían la misma pregunta. Estaba hablando por teléfono con alguien, más o menos. Llegan y me preguntan, ven, pero ¿quiénes en la industria del cannabis en Colombia están haciendo plata? Y mi respuesta fue, las empresas que le prestamos servicios, sí, a las empresas de cannabis. En este momento. En este momento, sí, los consultores, los de seguridad, los de logística, los que te ayudan a estructurar, son los únicos que medio, porque no, tampoco es crear que la danza de los millones, pues son los únicos que estamos generando ingresos en este momento, porque hasta ahora, sin conocer los balances financieros de las empresas, yo me atrevería a asegurar que es mucho más lo que han invertido que lo que han recuperado. Ahora, en Colombia, los que están logrando monetizar su inversión son los que en este momento están empezando a vender cultivos de buenas genéticas y que logran tener el extracto. Pues estas son empresas que han invertido millones y millones de dólares, que en este momento tienen laboratorios con certificaciones GMP-EU o GMP o en proceso de certificarse y que ya tienen cultivos. O sea, esas empresas que empezaron en el 2018 son las únicas que hasta ahora están empezando a tener las primeras ventas, pero lejos de empezar a decir que ya tienen ganancias, de que compensan lo que venden con lo que ganan. ¿Qué creo yo, Joana, y qué lástima que esto quede grabado porque después no me puedo echar para atrás? ¿Qué creo yo que es una forma relativamente fácil en Colombia de empezar a generar ingresos y es comprar, desarrollar producto? O sea, comprar materia prima de los que ya lo tienen y empezar a generar tu producto cosmético acá en Colombia para llegarle al cliente final. Esos son los que ahorita, digamos que la inversión no es tan alta. Exacto, y tienen como el acceso más rápido a la parte buena del negocio, que es, pueden adquirir su producto o importado o de pronto de alguno de estos que se están con las uñas sacando el aceite, y ellos ya están vendiendo a consumidor final. Lo que pasa es que ellos se están enfrentando también al tema de, listo, ya podemos vender cosméticos, pero para vender cosméticos tenemos que registrarlos en INVIMA y solo los podemos vender en farmacias. Oigan, chicas, lo que no puedes hacer es promocionarlos. Claro, pero tú no puedes promocionar, tú no puedes poner un local de cremas de cannabis. Pues, por ejemplo, señor. Tengo una pregunta específica y a lo mejor la comparación no es la más adecuada, pero ¿ustedes creen que si tuvieran la frontera con Estados Unidos, o sea, ustedes hablaron acerca de las complicaciones que tienen, particularmente de exportar? Nosotros en México no tenemos a lo mejor
esa dificultad problema. en frontera. ¿Creen que eso hubiera cambiado o cambiaría el panorama actual de Colombia? El actual no, porque en Estados Unidos no está regulado de manera federal, sino estatal. Entonces no hay cómo cruzar las fronteras con los productos. Digamos que en este momento no, pero yo pensaría que cuando ellos hagan esa regulación, ese cambio, sí es una ventaja. Pero, perdón, acá voy a meterme. Si hablamos del psicoactivo, si hablamos de producto psicoactivo, no lo puedes ingresar ahorita en Estados Unidos. El no psicoactivo, con menos del 0.2 o 0.3% de THC, en ese momento ya lo puedes empezar a importar a Estados Unidos, pero tienes que ser muy consciente de cuál es el puerto al cual llegas. Yo personalmente considero que el estar con la frontera de Estados Unidos va a ser una gran ventaja. De hecho, ya estamos viendo empresas estadounidenses queriendo cotizar productos o derivados acá en Colombia para ver si los llevan a Estados Unidos. Lo que pasa es que el mercado de Estados Unidos ahorita está saturado con CBD y tienen unos precios con los cuales hoy en día Colombia no puede competir. Y la calidad no es tan importante para ellos, entonces no le ven valor a pagar por un producto de calidad cuando el consumidor final no entiende esa diferencia. Pero ustedes como México, suena feo, pero se pueden volver unos proveedores de materia prima espectacular. Ahora, acá el tema es cómo hacemos para que México sea el país que genere el valor agregado en el producto. Y digamos, eso es una parte del raciocinio por el cual la regulación en Colombia no permite la exportación de flor. Las personas que crearon la ley, que en su momento fue el exministro de Salud y un ex senador, ellos dijeron, no queremos que nos pase lo que nos ha pasado con todos los productos agrícolas en Colombia, y es que nos volvemos exportadores de materia prima. Nosotros queremos que haya inversión en investigación y desarrollo y que parte de ese valor agregado se quede en el país. Y fue gracias a esa característica en la regulación que hoy en día en Colombia tenemos plantas de extracción y plantas de extracción que están certificadas con GMP-EU o que están en proceso de certificarse. Ayer hablábamos con una de ellas, nos decía, es que, porque tenemos un cliente que nos está pidiendo productos GMP-EU y él nos decía, es que plantas de extracción de cannabis con GMP-EU hay 6 u 8 en el mundo. O sea, no es como que puedan salir a buscar el producto por todas partes. Hoy en día no hay muchas. Y eso se logró gracias a que la regulación en Colombia no permitía la exportación. Si eso pasa en México, la exportación de flor seca, si eso pasa en México, qué bueno, porque me gustaría creer que México también va a desarrollar ese mercado de extracción y ojalá de investigación y desarrollo. Ahora, ¿qué nos está pasando a nosotros en Colombia? Que tenemos a nuestros vecinos Ecuador y Perú, que Ecuador está a una semana de sacar su regulación y su regulación ya dice que ellos sí van a exportar flor seca, no psicoactiva, pero flor seca. Perú también. Dentro de nada Brasil va a salir con las mismas. Y la pregunta que Colombia se hace como industria es, ¿cómo vamos a ser competitivos si ellos sí van a poder exportar flor y nosotros no? Y la respuesta ahí es, pues desarrollemos investigación y desarrollo, invertamos, que es súper fácil, porque ahí es plata, y generemos ese valor, ese producto de calidad a un buen costo, porque tampoco se trata de ser los más económicos, ni regalar trabajo, sino un buen producto de buena calidad y que tenga marca país, como en su momento fue el café, y que digan, ah, no, esto es derivado de cannabis colombiano, pues que nos sirva de algo la fama de narcotráfico, pues, que al menos nos sirva para eso. Y yo creo que México, lo que pasa es que yo tengo una imagen de México como un país que tiene una capacidad industrial ridícula en comparación con Colombia. Ustedes pueden hacer muchas cosas y cuando ustedes, es que ustedes solo con su mercado local tienen un mercado inmenso, un mercado inmenso. Nosotros acá en Colombia estamos empezando a comercializar
que el litro de aceite para hacer las fórmulas magistrales acá, que el kilo de isolado para la producción de cosméticos allá. Ahorita pues un compañero colombiano que vive en México, no, es que nos están pidiendo, y me salió con una cifra y yo, venga, y eso es para producción en México. Y me dijo, sí, y yo, ¿y a dónde lo van a exportar? No, 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 para consumir en México. Y le decía, es que sí estamos hablando de... Sí, ustedes solo con enfocarse en México ya tienen un potencial de mercado increíble. Eso es algo que deberían desarrollar también. Y en ese mismo sentido, Angélica, en ese mismo sentido precisamente, Brandon Amezcua nos pregunta, o les pregunta mejor, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido o que ha generado el cáñamo industrial? Porque ustedes mismas hablaron que a diferencia del psicoactivo CBD o THC, que sí, invernaderos casi por fuerza, pues el cáñamo, y el cáñamo abarca grandes extensiones, y México se caracteriza por eso, y es uno de los donde tenemos los ojos puestos pensando sobre todo en desarrollar el campo. Entonces, de acuerdo, el impacto del cáñamo allá, más que desde el punto de vista regulatorio, que también podría ser interesante, pero sobre todo, ¿cómo lo han vivido? Sí, ¿cómo lo han vivido en ese sentido? Mira, el tema del cáñamo industrial es una línea de negocio que está subdesarrollada en el país. ¿Qué pasó? La regulación se enfocó mucho en el tema medicinal y asimismo los que fuimos entrando y fuimos aprendiendo, siempre estuvimos así como el medicinal y de repente alguien nos abrió y nos dijo, venga, pero es que el cáñamo también existe, que fueron lo que decía a Angélica, estos grupos conocedores del cáñamo que decían, pero venga, es que la regulación que sacaron no está teniendo en cuenta el tema del biocombustible, el tema del bioplástico, el tema de las fibras, el tema del papel, el tema de la remediación ambiental, el tema del grafeno, o sea, hay una cantidad de otros productos que se pueden hacer que la regulación actual como que los omitió. Y no los omitió de malo, sino que simplemente en su momento lo hicieron pensando en lo medicinal y ya. De hecho, ahorita hay un nuevo proyecto de ley para regular el cáñamo. Y en ese mismo sentido, hoy en día son muy poquitas las empresas que están desarrollando los proyectos de cáñamo industrial porque todavía no tenemos las genéticas. Ahí volvemos al tema de la genética. Nosotros somos muy cercanos a un grupo que se llama Azucáñamo y pues, no sé si comparten mi opinión, pero yo creo que en ese grupo están los grandes conocedores de la industria del cáñamo acá en Colombia. Y ellos dicen, seguimos trabajando en las genéticas porque la genética que en otra parte del mundo se comporta muy bien para cáñamo industrial, acá en Colombia o en el trópico se comporta muy diferente. Entonces estamos mirando cómo hacemos para sacar la mayor producción. Pero indiscutiblemente es un negocio con un potencial increíble. Nos falta también investigación y desarrollo. Pero mira que acá también eso depende mucho de temas de investigación, porque por ejemplo, en la regulación que tenían ustedes, en el borrador que tienen, ustedes definen cáñamo como la flor, como las plantas masculinas que además no tienen flor y que de ahí sale una producción para hacer cáñamo, ¿sabes? Entonces, ahí es donde uno dice, momento, espérense, o sea, ya están viendo que nosotros cometimos el mismo error de no definir bien el cáñamo y es que el cáñamo no es una planta diferente y no es una planta masculina y sí da flores y son flores muy buenas y son flores que necesitamos. Entonces, como acá pasó algo similar y es que estaba mal definido, cuando la gente empezó a trabajar con cáñamo, el impacto, digamos que no se sintió como debía ser de, oiga, vea, tenemos un cultivo que puede ser más económico en temas de producción, que puede ayudar a catapultar las empresas primero a, ¿sabes? Como a practicar y hacer todo esto para poder hacer el tema de cannabis no psicoactivo, sino que todo el mundo se fue por el cannabis no psicoactivo y cuando fuimos a mirar el cáñamo nadie lo entendía. Lo entendían las 5 personas de Azocáñamo, no más. Y se paraban en todas las reuniones a decir, venga, el cáñamo existe, venga, eso de lo que está hablando no es cáñamo, es cañamisa.
venga señor, no diga bobadas, eso sí tiene flores, ¿sí me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, por desconocimiento tal vez, nos han impedido poder aprovechar las ventajas que podría tener el cáñamo acá en el país. Sin embargo, lo que dice Elena, hay una regulación para poder, digamos que, mandarnos nosotros en el tema industrial, no solo porque es un tema de grandes extensiones, sino porque el clima del trópico nos permite jugar mucho con el tema de las cepas y las genéticas. Sí. Y ahí con el tema del cáñamo hay otro punto y es lo mismo vivido con el medicinal. Una vez logramos tener las genéticas, una vez logramos tener el cultivo, lo que hoy en día no se tiene muy claro, y esto es a nivel global, ni siquiera es un tema de Colombia, es cómo procesar ese material de forma costo eficiente. El otro día hablábamos con otro cliente que tiene un proyecto de cáñamo divino. Le decía, venga, ¿cómo va? ¿Cómo va? Hágame creer que esto sí tiene futuro. Me dice, no, muy bien, pero nuestros PhD científicos en alguna parte del mundo todavía no han dado con la fórmula para hacer el bioplástico que queremos. Todavía lo tienen que mezclar con el plástico de verdad para poder tener un producto. Entonces no podemos salir a decir que es bioplástico completamente biodegradable. Y que las tecnologías que sí lo logran son muy costosas como para que la gente diga, ah, sí, no voy a dejar de pagar 50 centavos de dólar por este vaso y voy a pagar $5 porque se biodegrada. No. Pues todo tema, pero por ahí iríamos también. Y bueno, hay dos preguntas que tienen que ver con el tema regulatorio. Por un lado, Emanuel pregunta si como extranjero se puede obtener licencia. Él pregunta en general, puede responderse en general. Y por otro lado, Salvador pregunta o comenta, aquí en México se anticipan licencias, número de licencias limitadas por cada una de nuestras entidades federativas, si existe algo similar en Colombia. Eso por lo que tiene que ver a regulación, número de licencias limitadas y si los extranjeros podemos ir a tramitar licencias como extranjeros. No, como extranjeros directamente no, porque pues si tienen como la visa de trabajo, sí, y entonces la licencia queda sujeta a la vigencia que tenga la visa de trabajo. Lo que se hace en esos casos es que los extranjeros se asocian con empresas colombianas. Entonces, nosotros acá tenemos Colombo canadienses, Colombo americanas, Colombo cualquier cosa, donde es un colombiano que es el representante legal y el resto del equipo es extranjero. Entonces, digamos que es un poquito la manera como más sencilla, porque la regulación no le permite al extranjero venir a tramitarla sin la visa de trabajo, pero no les pone problemas si están en la junta o si son parte de los licenciatarios o si es el representante legal mientras tengan eso. Y con el tema de las licencias limitadas, nosotros no lo tenemos. O sea, a nosotros en ningún momento nos han dicho como pueden haber tantas en tal región, sino que digamos que es de uso libre. De hecho, las regiones que antes presentaban más conflicto en temas de seguridad son las regiones que más tienen cultivos en este momento. Del Cauca, que siempre ha sido famoso o siempre fue famoso por la cantidad de cultivos ilegales que había, ahora es una de las regiones que más licencias tiene. Entonces, digamos que acá no se está limitando por eso. La única limitación geográfica que tenemos es que la semilla debe ser validada y certificada en la región donde se va a cultivar. Entonces, si tú quieres sembrar en un lugar y venderle a todo el país, tienes que sembrar en tu lugar y probar la semilla y certificarla en cada una de las regiones del país para poderle vender a los clientes en esas regiones. Pero de resto no tenemos más limitaciones geográficas. Yo tengo una opinión con respecto al tema del límite de licencias. Y es algo que nos han preguntado. De hecho, en algún momento hubo una discusión de, es que Colombia le entrega licencias a cualquiera, eso hay muchas licencias y la mitad de las empresas se van a quebrar y no van a surgir. Y la respuesta es sí, es cierto. Eso va a pasar, eso está pasando y yo creo que el próximo año vamos a empezar a ver cuáles son las empresas que realmente van a continuar y cuáles desisten de la tarea. Pero esa democratización de las licencias es lo que permite que realmente
los que perseveraron o los que tuvieron suerte o los que realmente le metieron la ficha sean los que surjan y no los poquitos elegidos que lograron obtenerla. Y eso aumenta la competitividad del país. Y eso es lo que quiero creer que va a permitir que Colombia sea el potencial, el país potencial cultivador de cannabis o el hub de cannabis que quiere ser. Yo veía esto, el año pasado estuvimos en un evento en Las Vegas, en donde mostraban el caso, y espero no estarme equivocando del estado, el caso de Michigan, creo que sí era Michigan. Bueno, en donde no pusieron límite a la cantidad de licencias que otorgaron para comercializar cannabis. Y se desbordó el tema y entregaron licencias en cantidades, pero pasó lo que yo le estoy diciendo, y el conferencista mostraba la gráfica del crecimiento del desarrollo de la industria en Michigan versus los otros estados que sí habían hecho pues habían limitado el número de licencias o que las habían entregado por rifas o por sorteos, y el desarrollo de Michigan era, yo sigo diciendo Michigan, espero que sea el estado, era significativamente superior. ¿Pero por qué? Porque esto permite que haya competencia, libre competencia, y que realmente sean los buenos los que surjan y desarrollan el mercado. Entonces, si tienen cómo opinar frente al gobierno, yo creo que un tema que deberían hacer es democratizarlo. Dejen que todos los que estén interesados, siempre y cuando sean legales y de dinero lícito y demás, que quieran entrar, entren, porque las sorpresas están en cualquier parte. Si tú no sabes quién te va a salir con la mejor variedad o con el mejor producto o con el mejor desarrollo, con la mejor investigación. Entonces ahí les comparto esa opinión. Elena, Angélica, se prevé, hemos platicado, porque también dentro de la comunidad hay gente que tuvo, por un lado, la fortuna y por otro lado, la visión de futuro, y que empezó a generar o a importar producto a base de juicios de garantía constitucional, de empezar a abrir, así como tú lo bien lo dijiste, me encantó, los icebreakers, ¿cómo mencionaste? Sí. Entonces, sí, los icebreakers. Me encantó ese término. Y actualmente la realidad es que por un lado hay una sobresaturación de producto ilegal y no necesariamente de calidad en el mercado mexicano. Uh-huh. Él comentaba o de alguna forma dejaba entrever que la primera parte o la parte inicial donde se puede monetizar o donde se puede hacer negocio justamente es en esta parte de importar producto. Naturalmente nosotros volteamos a ver al norte, pero también la intención sería preguntar hasta este punto. Y ya existe una madurez para pensar que podemos, nosotros como mexicanos, una vez que haya ley, porque es de las primeras cosas que se permiten siempre y cuando tengas algunas circunstancias o algunas condiciones como que vienen en el reglamento específico, importar producto. Ya Colombia está en posición para poder empezar a vender o importar o empezar a exportar hacia México productos de calidad y productos de buen precio. Sí, claro que sí. Anoten ahí nuestros teléfonos. Mentira. Pónganlos en Eso justamente. Sí, los hemos debido poner ahí en la presentación. Sí. Ahorita lo que pasa es que no soy capaz de escribir y hablar al mismo tiempo. Pero ahorita se los ponemos ahí en el chat. Sí, y mira que hay algo muy sorprendente que yo no sabía, pues lo vine a conocer a medida que nos metimos en esto, y es que Colombia como país es uno de los principales exportadores de cosméticos en Latinoamérica. Yo no tenía ni idea. La industria de cosméticos en Colombia es súper desarrollada. Ahora, imagínate que estamos empezando a meter a esta industria cosmética en el tema del cannabis y venga, desarrolle cosméticos. Hoy en día tenemos clientes en Perú, bueno, en Perú para exportar a Bolivia, pero el cliente es de Perú, tenemos en México, tenemos en Europa, que quieren que les coticemos producto marca blanca. Y es desarrollenos el producto y lo exportamos. Y ahora, en este momento, desde Colombia lo podemos hacer. Ah, y Ecuador también. Ahora viene
viene la limitante que tenemos en este momento y es, bueno, ¿qué producto quieres? Porque es que hay una gama, ¿quieres gama baja, gama media, gama alta? Listo, que no, que yo quiero ser gama alta porque yo solamente quiero vender, listo. ¿Quieres productos capilares? ¿Quieres productos de la piel? ¿Quieres productos del cuerpo? ¿Quieres productos relajantes? ¿Quieres productos para las manos? Y en cada subcategoría hay todos los productos que tú quieras. Entonces, digamos que esa es la limitante que estamos teniendo en este momento para pasarle una cotización a un cliente, porque el cliente tampoco tiene muy claro cuál es el mercado o cuál va a ser su consumidor y cuáles son las preferencias del consumidor. Pero bueno, esas son prueba y error. Pero la respuesta y el short note es si se puede exportar producto terminado, cosmético. Y se pueden exportar derivados. Entonces podemos exportar el aislado de CBD, el broad spectrum de CBD, el full spectrum de CBD, destilados. Si quieres alguna premezcla, lo que te decía, el ungüento que ustedes terminen de envasar, porque posiblemente ustedes sí les permitan el terapéutico o las gomitas de CBD, también terapéutico, se los podríamos hacer acá en Colombia, irselos exportando mientras ustedes desarrollan sus propios productos. También, ¿qué podemos hacer? Si tienen el tema farmacéutico, que yo tengo entendido que ustedes van un poco más avanzados que nosotros en eso, también les podríamos exportar el producto psicoactivo con grado farma y el no psicoactivo con grado farma. Porque tengo entendido que ustedes hay como 6 o 7 empresas que sí alcanzaron a sacar unas licencias que les permitiría ir adelante con esos desarrollos, que sería una fantasía. O sea, eso es una buena manera de empezar, indiscutiblemente. Yo tengo una reserva que Roberto tenga una, y se cruza con dos cosas. Es capciosa un poco. En algunas ocasiones tenemos la fortuna de tener pláticas o interactuar con algunos abogados y consultores en Estados Unidos. Y él mencionaba que empieza a haber un fenómeno de como un poquito de oferta y demanda en la cual ya la oferta de alguna forma y la demanda se empiezan a equilibrar y la producción, en este caso de producto, de materia prima, es decir, de producto de cannabis, llega a estandarizar. Es decir, cuando hay escasez, pues se eleva y de pronto ha habido fluctuaciones, pero cada vez son menores. Y él decía, y con palabras textuales, que eventualmente va a ser lo mismo cultivar cannabis que cultivar lechuga. Es un commodity al final del día y un commodity caro o complicado de que suceda, ¿no? Pues, primero es si coinciden o no con esta visión, y segundo, ¿cuánto tiempo creen ustedes, al menos para Colombia, es decir, porque obviamente México tendrá su propio ciclo, que llegue a verse este break-even, este punto donde ya se estandarizó y a lo mejor el negocio no es precisamente sembrar, sino alguna otra etapa de la escalera? Ricardo, eso que mencionas es muy importante y es, no piensen que esta es una industria que va a seguir creciendo en cuanto a márgenes. Este es un producto que va a tender a comoditizarse, no sé si. O sea, a volverse un commodity, a volverse un commodity. Y lo seguimos viendo. Hace un año nosotros veíamos aislados de CBD ofertados acá en Colombia en $9,000. Ahora ese mismo CBD se está ofreciendo en $3,000, $1,700. Y es un hecho. Y lo más probable es que va a seguir bajando o ya va a llegar como... Nosotros queremos creer que ya se está como medio estabilizando y que los precios que se están manejando hoy en día se van a mantener un poquito. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a bajar la producción de cáñamo en el 2021. Bueno, en el 2020 se bajó y en el 2021 va a bajar aún más. Y eso va a llegar a que los precios se estabilicen un poco, pero van a seguir bajando. Conciban negocios o, sí, planes de negocio donde los costos sean bajos, porque van a seguir bajando. Lo mismo va a pasar con el psicoactivo. Afortunadamente para Colombia, el psicoactivo no lo están aprobando su cultivo en otros países como puede ser pues Ecuador y Perú,
Entonces nos podemos volver como un proveedor inicial, pero también a medida que se vaya legalizando en el mundo van a seguir entrando más países, van a hacer su propia producción y los precios van a seguir bajando. Entonces tenganlo en cuenta. ¿En cuánto tiempo va a pasar? Ay, sí, mira. La bolita de cristal, dice, No, pero va a ser más pronto de lo que cualquiera pueda estimar. O sea, no es un tema de que tenemos 10 años para sacarle provecho a los altos precios. No creo. Yo creo que es mucho menos. Yo sí tengo una última pregunta, pero quiero ver si puedo cederla a alguien del auditorio, que inclusive abra su micrófono, la salude y la plantee en voz alta. Para eso doy 3 segundos a alguien que quiera utilizar mi pregunta. Salvador, adelante, Salvador. Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. El preámbulo o la ventaja injusta o ventaja competitiva que la comunidad o el foro con el que ustedes están hablando es que nosotros podemos ser los primeros en fila para tener permisos. Eso nos da, pues como habíamos dicho, una ventaja, ¿no? Entonces, solo confirmando lo que habían ustedes comentado. En Colombia, el que pegó primero pegó doble, ¿no? Sí. Y fueron los que captaron más inversión, fueron los que pudieron haber hecho un posible cash out, o son los que ahorita están liderando la industria porque ya están llegando al retorno de inversión. Y todos los que empezaron en chico, pues ya tienen ciertas barreras de entrada al mercado por ese problema financiero o de capital. Entonces podemos anticipar que eso va a suceder en México y eso nos debe detonar cierto sentido de urgencia para enfilarnos por las licencias y tener los primeros contactos con los extranjeros. yo te diría que sí, pero también tienes que tener en cuenta que nosotros vivimos una burbuja muy grande que se creó cuando legalizaron en Canadá y empezaron a legalizar en Estados Unidos. Entonces, eso fue realmente más que una burbuja, como una cortina de humo que nos permitió traer demasiada inversión. Y posiblemente México no pase por eso. Entonces, no es como que ustedes vayan a tener ese boom de inversionistas queriendo mandar plata y dar lo que estaba pasando acá. Es que era ridículo. O sea, ellos ya aprendieron. Sí, el inversionista aprendió también. Sí. Eso iba a decirles. Ahora los inversionistas son mucho más conscientes y hacen un due diligence mucho más profundo. Pero, por ejemplo, algo que aprendimos y que aprendieron también los inversionistas es que ya no solo se invierte en el papel de la licencia, sino en el equipo, en el proyecto. Entonces, digamos que para ustedes sí sería una ventaja competitiva llegar desde el principio y decir, vea, somos pioneros en México y tenemos un proyecto bien estructurado y este es nuestro equipo, acá está el agrónomo, acá está no sé qué, acá está el ingeniero, acá está, ¿sabes? Como no salir como salimos nosotros, 2 personas cualquiera y decir, venga, acá tenemos una licencia, invirtamos sino poder tener ese preámbulo y esa preparación y además ser los pioneros en su país. Yo pensaría más de eso, pero dime. Podemos atraerlos en función del engranaje que tengamos ya montado. Exactamente. Y para eso necesitamos importar conocimiento, copiar buenas prácticas de manufactura, que es GMP, ¿no? Good Manufacturing Practices. Y agrícolas, sí. Eso me lleva a otra pregunta. Para tener un certificado GMP, bueno, ¿quién certifica para empezar? ¿Y cómo puede uno llegar a tener esa ventaja inigualable como 6 empresas en el mundo que tienen GMP? Mira, el tema de las certificaciones depende mucho del mercado al que tú quieres llegar. Si tú quieres llegar al mercado europeo con Pharma, sí o sí tienes que tener GMP-EU. ¿Quiénes te certifican? Y no te sabría decir nombres de empresas específicamente. Te podríamos después mandar el nombre de empresas que preparan, que te preparan para la certificación. En México debe haber muchos. Sí, nosotros la que apoya a las empresas acá en Colombia es una empresa española que es la que ha preparado pues a un par de empresas que conocemos para pasar la certificación de GMP-EU.
Pero, por ejemplo, si tú vas a exportar a Europa, dependiendo del país, no todos los países, para uso cosmético o nutracéutico, no te piden GMP, sino que te piden GMP y en algunos casos ni siquiera te piden algún requerimiento en especial. Si vas a exportar a Australia, Australia te pide GMP. Si vas a exportar a Estados Unidos, no psicoactivo, Estados Unidos, si acaso te pide USDA, Organic. Canadá está cerrado a las importaciones. Ellos dicen que son muy abiertos al mercado, pero están protegiendo su mercado interno. Si vas a exportar a Latinoamérica, en Latinoamérica, mientras tú cumplas, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos unos convenios con Perú y Ecuador, entonces si está certificado, si tiene las buenas prácticas de manufactura del país, ya son homologables en Ecuador y Perú. Y bueno, si quieres exportar a Brasil, tienes que cumplir con Anvisa. Y esa es otra certificación diferente. Entonces, dependiendo del mercado destino al que quieres llegar, te van a pedir unos u otros certificados y dependiendo del uso final que le vayan a dar al extracto. Entonces, es un tema como medio complejo. Pero, ¿qué es lo que anticipamos o qué es lo que anticipo yo que estamos viendo? Estados Unidos, la FDA se está moviendo hacia una tendencia de empezar a regular el tema de CBD para evitar todos estos productos fraudulentos que dicen que tienen, pero no tienen o tienen una cantidad muy mínima. Entonces quieren o están hablando de querer empezar a exigir certificaciones. Por ejemplo, nosotros como Colombia vemos en eso una oportunidad, porque ahorita no podemos competir con los productos y con los precios de Estados Unidos, porque nosotros sí estamos obligados a producir con altas calidades y en Estados Unidos no solamente producen sin alguna especificación, sino que en algunos casos lo subsidian. Entonces, si la FDA entra a regular eso, para Colombia se vuelve una ventaja competitiva, porque ahí sí ya podemos producir con calidad a unos costos de pronto más bajos que los de Estados Unidos. Y ese podría ser algo que se pudiera ver en México. Pues Elena, muchísimas gracias. Para todos ha sido más que revelador. Obviamente todos de alguna forma ya tienen ideas de cómo van las cosas. Vemos que hemos hecho medianamente un buen trabajo para orientar, pero esta parte, esta plática, de alguna forma, esta forma de ver el mundo, yo diría que nos abrieron los horizontes. Y de futurear. La verdad es que si no vas como en un laberinto solamente viendo los próximos 3 metros y ya, y ustedes nos dieron una visión bastante amplia, con mucha altura de las cosas, que creo que esto para muchos será muy importante. Primero, saber que sí, la oportunidad está en la anticipación, pero también que no hay que sobrevalorar las cosas, es decir, hay que llevárselas con calma y que el trabajo bien hecho, es decir, la estructuración, yo les insistía mucho, hicimos un curso de modelación de negocios y nadie lo peló. Y dices, es que es ahí donde empiezan las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, insistiremos en llevarlos por esa línea. Tenemos un gran compromiso con todos porque realmente nosotros creemos en ellos y ellos en nosotros y hacemos una amalgama padrísima de proyectos. Bueno, la verdad es que contar con ustedes que formen parte ahora de esta comunidad, que ya están dentro del grupo, es algo padrísimo porque seguramente nos seguirán dando mucha guía y seguirán apoyando a los proyectos mexicanos con toda esa experiencia que seguramente la vamos a necesitar y que no creo que sea la última vez que nos veamos. Exacto, yo creo que esa sería la advertencia. Y crean que se libran de Logic, las seguiremos buscando para que nos sigan compartiendo. No, está excelente. Su experiencia en esta, ¿cómo decirlo?, aventura verde. Vengan, estamos súper interesados en el mercado mexicano. Por favor, síganos informando en lo que les podamos ayudar a entender del mercado colombiano con todo el gusto. Ya les pusimos ahí nuestros teléfonos, nos escriben por WhatsApp. Estamos en el grupo. Estamos en el grupo. A veces no contestamos tan rápido, pero contestamos. Si quieren entender más el negocio en Colombia, si quieren invertir en Colombia, bienvenidos.
Y no crean, ahí se pueden hacer alianzas estratégicas muy interesantes. De hecho, ya lo estamos haciendo con Ecuador. Bueno, claro que Ecuador sí es como nuestro hermanito del lado. Y estamos mirando el tema de alianzas estratégicas porque la experiencia colombiana es muy replicable en Ecuador. No sé qué tan replicable en temas de genéticas y agronómico en México, pero con Ecuador nos funcionó. Pero en todo lo demás, en temas de regulación, si tienen oportunidad de participación, de participar en la elaboración de la regulación y quieren que les demos una opinión sobre lo que están haciendo, por ejemplo, lo que mencionó Angélica de la definición de cáñamo, aprovéchennos, si nosotros no sabemos, los podemos poner en contacto con los que saben. Entonces, acá estamos es para apoyarlos. Yo voy sobre todo a los 48 que quedan o quedamos conectados. Desde nosotros, desde Logic, hemos sido muy proactivos y participativos. Eso también nos hemos dicho bastante ayer. Es decir, nosotros vamos y le invertimos porque nosotros también queremos formar parte de esto. Y vamos buscando que algunos productos, algunas licencias, algunos derivados, vamos buscando empezar a importar. Con lo que hay, se puede. Ya se los han demostrado porque hemos tenido incluso pláticas justamente de eso. Entonces, hoy es un buen día para arrancar y quien tenga interés de arrancar algún proyecto de forma tripartita, es decir, ustedes, Logic y ellos, estamos puestos mañana. Así es. No, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero deleite. Muchas gracias. Qué bueno. La plática es buena cuando empezaste, realmente llegamos a tener 51 personas y ahorita hay 48. Eso quiere decir que Pocos se fueron. Prácticamente. Eso está bien, eso está muy bien. Y eso que hablamos mucho, Popó. Espérate, verás cuando entremos más en materia. Sí, nosotros normalmente nos vamos como horas hablando de esto y resolviendo preguntas. Nosotros también participamos acá en algunos cursos y el tema de entender la regulación y de poder sentar y aterrizar un poquito la situación, creemos nosotras que es como de lo más importante para poder empezar esto. Entonces, más la recomendación es no se vayan como, ¿sabes? Como sin luz, como de frente, sino asesórense, edúquense, lean mucho, entiendan mucho, peleen mucho. Es muy importante para esto y es un negocio que por la cantidad o por el nivel de inversión que requiere, tiene que ser inversión inteligente siempre. Buenísimo. Angélica, muchas gracias. Tenemos un contacto. A ustedes. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Resto de Que semana. estén muy bien. Gracias a todos. Tan, tan.